Tampoco te amarres trenzas ni colas con el cabello mojado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Yacobucci y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como verán en el título, les voy a hablar sobre los tipos de cabello y sus diferentes cuidados. Realmente esto iba a ser un solo video en el que iba a englobar todos los cabellos y les iba a hablar un poquito de cada uno, pero cuando nada más estaba escribiendo las notas de lo que iba a decir sobre el cabello liso, me llevó como 3 hojas y media, algo así. Yo pensé como, o sea, si el cabello liso, que es uno de los más fáciles de cuidar, hay tanta información, imagínate cómo va a ser con el cabello rizado. Entonces decidí hacer varios videos en el cual hablaba de cada tipo de cabello y sus cuidados, para así poder darles más información a ustedes y poderlos informarlos mejor sobre el tema. Hoy les voy a hablar sobre el cabello liso. No crean que porque yo tengo el cabello rizado no sé de lo que voy a hablar, o capaz lo que yo vaya a decir no les vaya a funcionar, porque realmente investigué mucho para poder darles los mejores tips. Una vez dicho esto, empecemos. Como todos los tipos de cabello, existen 3 tipos de cabello liso: 1A, 1B y 1C. Este tipo de cabellos, por lo general, nunca se le hacen ondas naturalmente. Suele tener bastante brillo y suele ser el cabello más grasoso de todos los tipos de cabello. Es muy difícil que se mantenga un peinado por mucho tiempo, hay que trabajarlos mucho más para que los peinados duren más, o por ejemplo usar un spray fijador o algún producto que fije el peinado. Es un cabello muy dócil, muy fácil de desenredar. Hay algunos peinados que sí te pueden funcionar y sí pueden ser muy fácil que te los hagas, por ejemplo una trenza o una cola alta. A pesar de ser liso, igual puede presentar frizz. Por lo general, las personas que tienen este tipo de cabello tienen que lavarlo mucho más seguido que otras personas, porque como ya dije anteriormente, suele ponerse muy grasoso muy rápido. Como todos los demás, existen 3 tipos: 1A, 1B y 1C. El tipo de cabello 1A se caracteriza por ser súper delgadito. Es ese tipo de cabello que por lo general en algunos países de Latinoamérica le decimos que es un cabello baba, o sea que es súper suavecito, que tú le pasas la mano y se siente súper rico al tacto. Es muy delgado y precisamente por eso algunas personas que tienen este tipo de cabello se les nota como que casi no tuvieran cabello, pero realmente es porque es súper delgadito. Es muy poco voluminoso y casi no le duran los peinados. Es uno de los que se pone grasoso más rápido, y esto se debe a que es muchísimo más fácil de que el óleo natural producido por nuestro cabello se esparza muy fácilmente por las hebras. Tienes que tener mucho cuidado de cómo tratas tu cabello, de cómo lo peinas, si eres muy brusca, de cuánto calor le estás aplicando, porque realmente es muy fácil que se partan las puntas. Y por lo general es un cabello que tiene mucho brillo. El cabello 1E es un cabello un poco más grueso y por lo general puede presentar un poco más de volumen y capaz algunas ondas muy pequeñas en las puntas. El 1C es un cabello súper grueso, como pesado. Por ejemplo, es ese tipo de cabello que cuando nos amarramos una cola o cuando hacemos una trenza, es ese cabello que, por ejemplo, si soltamos la cola, el cabello va a caer así súper pesado, o que si le quitamos la cola a la trenza se va a esparcir súper rápidamente, porque realmente es súper pesado. También es bastante difícil para los peinados por esto que precisamente dije, porque es muy difícil de mantenerse por su peso. Ahora vamos con los cuidados para que sepas cómo tienes que cuidar tu cabello. A pesar de lo que muchas personas dicen y que realmente es un tema que tiene varias opiniones al respecto, varios expertos dicen que sí se puede lavar el cabello todos los días, ya que este cabello tiende a ponerse muy grasoso muy rápido. Tampoco es bueno que dures tantos días sin lavarte el cabello y que tengas el cabello grasoso en todo ese tiempo, porque esto puede traerte problemas en el cuero cabelludo. Si no quieres lavártelo todos los días, te lo puedes lavar un día sí, un día no. Una opción para mantener tu cabello más limpio un poquitico más de tiempo es el shampoo en seco, pero tienes que tener bastante cuidado con él. Usar shampoo seco es un método que puedes utilizar en ocasiones especiales, ya que esto lo que hace es como absorber los aceites que están en tu cabello y dejarte tu cabello un poco más presentable, y realmente te lo deja con un aspecto muy bonito. Pero tienes que tener claro que este tipo de shampoo no sustituye el shampoo normal. O sea, no puedes estar una semana entera colocándote este shampoo, porque no sustituye el shampoo normal. Esto lo puedes usar en ocasiones especiales, cuando realmente no te pudiste lavar el cabello y tienes que usarlo, puedes usar shampoo en seco. Pero si sufres de dermatitis seborreica, realmente no es para nada recomendable que utilices este tipo de shampoo en seco, porque puede empeorar tu condición.
Si te quieres lavar el cabello todos los días, pero no quieres que tu cabello se reseque, puedes tener 2 shampoos y alternarlos. Uno que tenga sulfatos para que te pueda limpiar profundamente y eliminar cualquier residuo o acumulación de producto, y un shampoo que no tenga sulfatos para que te lo puedas lavar más seguido con él y este no te va a resecar el cabello. Normalmente, y es como las personas que tienen la piel grasa, la gente cree que porque tiene el cabello grasoso no necesita hidratarlo, y realmente es que sí lo necesitas. No porque tengas el cabello grasoso significa que no tienes que hidratar tu cabello. Sí lo tienes que hacer, realmente es muy bueno que lo hagas. Te recomiendo que una vez a la semana te coloques una mascarilla unos 30 minutos de medios a puntas. Eso sí, en la raíz realmente no es muy recomendable que lo hagas porque sí te puede producir más grasa, pero de medios a puntas, sobre todo en las puntas, es muy bueno que lo hagas, porque lo que pasa es que te puedes confundir y pensar que tu cabello no está seco, porque como las hebras son tan delgaditas, tienen una mayor concentración de grasa y esto hace que el cabello se vea más brilloso. Entonces capaz tú piensas como que, ay, bueno, no lo tengo seco, para que me lo voy a hidratar, pero sí es bueno que lo hagas, realmente es muy bueno. Cuando te estés lavando el cabello, no apliques cantidades excesivas de acondicionador y sobre todo aplícalo de medios a puntas, porque si te lo aplicas aquí sí puede hacer que el cabello se te ponga grasoso más rápido. Para evitar que tus puntas se resequen, cuando te vayas a lavar el cabello, colócate shampoo y hazte masajes solo en esta parte, no aquí. Por lo general la gente hace esto, no. Eso está muy mal porque a esta parte se te va a resecar mucho más rápido. Lo que tienes que hacer es masajearte nada más el cuero cabelludo. Luego, cuando tú te enjuagues el cabello y el agua te vaya quitando el shampoo, él va a ir cayendo y va a ir pasando por tus puntas y así poco a poco se van a ir limpiando. Realmente no necesitas aplicar shampoo directamente aquí. Aparte, luego tú vas a aplicar el acondicionador aquí y eso va a hacer que se te limpien las puntas también. Siempre que vayas a aplicar calor a tu cabello, ya sea un rizador, ya sea la plancha o el secador, aplícate protector térmico. Recuerda, y sobre todo si tienes el cabello finito, que esto puede partirte muy fácil las puntas y se te pueden quemar, se te pueden llenar de horquetillas y el cabello se te puede maltratar más rápido. Como lo dije en mi anterior video, cámbiate de tus toallas normales, las que usamos para el cabello, las tradicionales. Empieza a usar toallas de microfibra o una camiseta 100% algodón. De verdad, las toallas tradicionales nos maltratan muchísimo el cabello y sobre todo no te lo frotes, no te hagas así. Simplemente tú sécalo con suaves toques para que no maltrates tu cabello, porque recuerda que es súper fácil que se te rompa. Una cosa muy importante, no duermas con el cabello mojado, tampoco te amarres trenzas ni colas con el cabello mojado. Y mucho menos te pongas gorros, sombreros X con el cabello mojado, por favor. Corta las puntas de tu cabello con frecuencia, por lo menos cada 3 meses. Yo sé que hay gente que no le gusta cortarse el cabello, pero realmente, o sea, ¿de qué te sirve a ti tener un cabello ahí todo quemado, todo dañado, todo feo? Córtatelo un poquitico. Si te lo vas cortando todos los meses un poquitico, realmente no se te va a hacer tan difícil. O cada 3 meses, bueno, córtate 1 centímetro, 2 centímetros, así. Realmente es bueno para el cabello hacerlo, aparte eso hace que se te vea más abundante. Y por último, si quieres que tu cabello se vea con más brillo, sobre todo en las puntas, luego de que esté seco te puedes aplicar un aceitico o algo de eso, nada más en las puntas, claro, obviamente no aquí, para que tu cabello se vea más brillante. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho y que les haya servido, que hayan aprendido cómo cuidar su cabello bien. Si conoces a alguien que tenga el cabello rizado u ondulado, recuerda estar pendiente porque voy a estar subiendo las otras partes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna duda me pueden escribir por mi Instagram o aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo video, chao.